Bienvenidos a Asamblea de Consorcio que conducimos con el contador Osvaldo Meloni. Hola, Osvaldo. Muy bien. ¿Todo y bien? El martillero Luis Florín, mi coequiper. Coequiper, ahí está. ¿Vos todo bien, Osvaldo? Podemos hacer un Juventud y Experiencia, como se llama así, el deportivo. Sí. No, la verdad que experiencia tenés Como vos. decía un amigo mío, Sí. pobre relator deportivo, decía corazón y pases cortos, dice. Ah, mira. Una frase futbolera Sí. del año 70, debe ser, o 60, 50. No. Corazón y pases cortos. Se pasó rápido la semana, Luis. Se pasó rápido y me llama la atención cómo nos pregunta la gente cada vez más sobre el programa anterior. Tiene una devolución espectacular el programa. ¿Sabés qué interesa? Y claro, porque yo veo una gran cantidad de gente. Podremos traer a Celaya nuevamente para que nos oxigene un poco legalmente, porque la verdad que fue muy interesante. Pero interesante la gente cómo replicó lo de Mario, lo tuyo también, porque vos el programa anterior repasaste un poco los términos que tocaste con Mario y la gente se interesó. Es más, hay preguntas sobre lo que vos hablaste en el último programa. Las contestamos. Y bueno, a la gente le interesa, porque hay gran cantidad de gente en Bahía Blanca que vive bajo régimen de PH. En Buenos Aires, bueno, más de la mitad de la población está... Según dijo Celaya, con datos concretos que yo no los tenía, habló de 3/4 partes del catastro de la Cava, ¿no? Impresionante. Y Bahía Blanca está creciendo y se nota en este programa que nos llegan preguntas continuamente. Osvaldo, bueno, mira, lo que yo te estaba comentando. Vos en el último programa hablaste sobre fondo de reserva y se ve que la gente le quedó picando la pelotita y ya te viene con los tapones de punta. ¿Vos te gusta el término futbolero? Bueno, ahí vamos. Mucha gente nos pregunta, dice, si el fondo de reserva, Roberto, si el fondo de reserva está en el reglamento, ¿la Asamblea puede anularlo o dejarlo sin efecto? Estamos bajo un ambiente lo que es inflacionario, nos pone. Y no tiene sentido con esta inflación tener mucho dinero acumulado. Bueno. Mirá, Roberto. La pregunta de Roberto creo que es un clásico. Se producen en todas las asambleas que nosotros tenemos. En realidad todos los edificios que están bajo nuestra gestión en este momento, el reglamento establece un fondo de reserva. Con lo cual, la decisión del reglamento siempre hay que respetarlo. Bien. Ahora, lo que está preguntando es si una asamblea puede decir al administrador, bueno, este año no constituya fondo de reserva. Vamos a obviar la situación de tener o no por el efecto inflacionario, porque es cierto, es un elemento a tener en cuenta, porque la persona puede decir, bueno, el fondo de reserva, la mayoría de los reglamentos, ¿qué te dice? Puede estar en plazo fijo o en caja de ahorro. Exacto. En algunos edificios, en algunos momentos se podía comprar moneda extranjera o tener bonos. Es decir, algún elemento que defienda un poco de la inflación. Sí. Entonces, la gente dice, no, pero cuando hay un apuro sacamos plata nosotros, en vez de tenerla al banco la tenemos nosotros. Entonces, eso es lo clásico que se produce. Pero vamos al concepto, digamos, de si se puede o no se puede. Exacto. Sí. Después cada consorcio verá si lo que tiene de fondo de reserva, lo que propone el administrador, es mucho o poco, que es una otra cosa. Sí. Con respecto a si se puede o no se puede, el principio general es que si el reglamento lo establece, la Asamblea no podría anular el fondo de reserva. Ah, bien. Punto. Claro. Pero, y acá voy a poner un pero, que es sostenible, y son casos que yo tengo prácticos de mis administraciones. Yo tengo varios edificios con contratos de antenas en las azoteas que generan un ingreso muy interesante al consorcio. Sí. Entonces, ese monto de la Asamblea ha decidido sustituir la cuota de fondo de reserva por una parte del ingreso de la antena. Ah, mira. Es decir, una parte se destina a disminuir las expensas. Sí. Por eso digo, cada vez que usted va a alquilar o va a comprar un departamento, la expensa hay que mirar, hay que pedir al administrador cómo es el estado, porque se usa mucho la expresión expensa cara o barata, y no es cierto, la expensa no es ni cara ni barata. Exacto. Es expensa, puede ser alta o baja, pero algunas son bajas por efecto de las antenas. Claro. Nosotros tenemos
hacer la moneda corriente, siempre dijimos un departamento de un dormitorio en un edificio tipo de 30 a 40 unidades, Sí. estarán en 5 a 7 mil pesos las expensas normales. Bien. Bien. Yo tengo algunos edificios que tienen antena y eso está al 50%. Ah, Pero la Asamblea, ¿qué decidió? De lo que cobro de la antena, Sí. y hay edificios que tienen más de una antena, claro. de lo que cobro de la antena, mitad descuento de las expensas comunes, es decir, bonifico las expensas comunes para tenerlo claro, y suspendo el fondo de reserva hasta el año que viene. Claro. O sea que esa es la única posibilidad que yo veo cuando, digamos, el edificio tiene excesivo fondo de reserva. Ah, está bien, está bien. La otra situación que se puede dar, Sí. y para este caso yo pediría a una asamblea que lo decida con una mayoría especial, es que no tiene ingreso a antena. Viene constituyendo fondo de reserva hace 5 años y no se rompió nada. Sí. Está todo impecable el edificio. Claro. Bueno, Mira qué suerte que sí. no, Sí, puede ser. Sí. hay casos. Yo Hay tengo casos. edificios que hace un año que fue un promedio de reparaciones en el informe que fue irrisorio. Ah, mira. Entonces, pues decir, bueno, a ver, tenemos, venimos aplicando un 20% de fondo de reserva, bajémoslo al 5%. Claro. Para cumplir el reglamento, como el reglamento no establece No. generalmente el porcentaje, bueno, ¿qué puede hacer? Como ya es suficiente, podemos decir, bueno, aplicamos un 5% Mira, claro. Está en lugar de bien. un 20%. Sí, sí, sí. Entonces, cumple el reglamento, cumple la realidad. A ver, como diríamos, cada edificio es un mundo. Claro. Y ese mundo tiene que estar estudiado, analizado. Esa es la tarea del administrador, de que comprenda el lugar Claro. y cómo es la respuesta de la gente. Claro. Sí. No sí. sé qué opinás vos, pero Sí. a ver, ante una emergencia, nosotros estamos en un consorcio que todo el mundo puede sacar 20 o 40 mil pesos para poner en una emergencia. No. No, no, no. La verdad que no. Tenemos que preguntarnos Sí, eso. Entonces, sí. ¿qué hago si no tengo fondo de reserva? Claro. Sí, es verdad. Otra discusión, y tiene que ver esto, lo charlábamos con Celaya. A veces con los abogados, también los contadores, tenemos algunas discrepancias técnicas, ¿no? Porque yo siempre les digo a mis consorcistas que hay dos tipos de fondos para el consorcio. Uno, el que yo llamo, es el fondo operativo. Es el fondo que yo necesito para empezar el mes. Exactamente. Sí, ¿Ok? perfecto. A sí. ver, es una foto. La rendición de cuentas termina este mes y usted se fija en la rendición y dice, caja, no sé, 15 mil pesos, banco, no sé, 400 mil pesos. Mira vos, claro. Pero usted tiene 400 mil pesos en el banco. Sí, señora, pero es una foto. El día 2, Sí. si tengo 2 empleados, Claro. ya tengo 150 mil pesos menos Sí. por pagar los sueldos. Sí, y el verdad. día 7 vino el 931, las cargas sociales, sindicales y demás, y ya no quedó nada de eso. No, no, no. Y el día 10 está la luz. Y mientras tanto hay que empezar a cobrar. Entonces, bueno, ¿qué llamamos? El fondo operativo es lo que yo interpreto, y siempre lo pongo a someter a la asamblea también, ¿eh? Ajá. ¿Por qué? Y esto lo recomiendo a los colegas administradores. Porque si la asamblea no me permite ese fondo operativo, me puede generar una insolvencia y no pagar algo que va a generar intereses al consorcio. Claro. Dejo de pagar el agua, Sí. dejo de pagar la luz, dejo de pagar las cargas sociales, algo voy a tener que dejar de pagar. Sí, sí, sí. Si me encuentro con esa Claro. emergencia de falta de fondo. Sí. Entonces, ese fondo operativo, normalmente nosotros pedimos a los consorcios que sea 2 meses de gastos. Es lo que digo. 2 meses. Sería el óptimo. Claro. Si el edificio tiene 400 mil pesos o 500 mil pesos de gastos mensuales, tener 800 mil de fondo operativo. Claro. Ese lo tengo ahí, casi líquido, digamos. Sí, sí, está bien. Y después el fondo de reserva, que eso es lo que dijimos antes. Bueno, Sí. depende de las circunstancias del edificio y generalmente está en un plazo fijo. Sí, sí. No, es verdad, eso que explicás porque mucha gente tiene dudas. Lo que vos decís es verdad, moneda corriente. Pero tenés 300 mil pesos en el edificio, claro, pero mucha gente no se da cuenta que ya los primeros días del mes, antes del vencimiento de la expensa, hay cosas que afrontar, y es verdad. Sí. Absolutamente. Sí. Primero, el empleado debe cobrar entre el 1 y 5 de cada, perdón, el primer día hábil y el quinto día hábil. Bien. No es entre el 1 y el 5. Está bien. Es el primer día hábil y el quinto día hábil. Bien. Es de buena práctica
pagarle a la persona que trabaja lo que corresponde y cuando corresponde. Exacto. Nosotros, de forma particular, el día 30 emitimos la orden al banco para que Claro. acrediten las cuentas de los empleados. El día 1 o el 2, depende del feriado, siempre hay que hacerlo con 24 horas, para que ya, o sea que ya ese monto que estaba Sí, no está más. sí, Entonces, no. necesita un fondo operativo. Claro. Entonces, fíjense qué interesante todos estos comentarios que completamos, como decía Luis, con el doctor Celaya y todo. Este tema del fondo operativo y el fondo de reserva legalmente no existe, es una cuestión técnica, contable o de tipo financiero. Exacto. Entonces, a veces decía un veterano, ¿no? Explicarle a doña Rosa cómo era más o menos este tema. Nosotros lo hemos hecho, y además hemos recibido gente en la oficina que no entendía estos procedimientos, por qué. Y bueno, se puede demostrar, bueno, con un papel y lápiz rápidamente para que la gente sepa que, bueno, no es que yo tenga el dinero ocioso. Sí. Dice, bueno, ¿por qué no tiene todo en plazo fijo? No puedo tener todo en plazo fijo, tiene que haber un monto que esté en la cuenta corriente. Perfecto. Osvaldo, ya se nos fue el primer bloque. Les decimos a la gente que nos está viendo, por favor, un ratito nomás, que ya estamos de vuelta. Bahía Clima, climatización para el hogar, empresas y consorcios. Bransen 62 2915 38 57 50. Administración de Consorcios. Florín, Servicios Inmobiliarios. Solicite presupuesto por WhatsApp. Agradecemos a los más de 450 consorcios y administradores que desde hace 20 años confían en nuestra calidad de gestión, transparencia y seguridad en la cobranza de expensas. Cooperativa Obrera, la empresa social de los propios consumidores. Meloni Administraciones, Las Heras 359, 12F, Bahía Blanca. Bueno, ya en el segundo bloque de Asamblea de Consorcio, y siguen las preguntas, Osvaldo. Moviste el avispero, como decía mi abuelita. Y mira, Danilo, que nos manifiesta. Tengo un local comercial en planta baja de un edificio. ¿Por qué tengo que pagar gasto de arreglo de ascensor, gasto de mantenimiento de ascensor, gasto del portón de la cochera, cuando yo solamente uso un local de 3x5? Gracias, chicos. Bueno, ese es un concepto que vale la pena aclararlo. Sí. Usted tiene que pagar todas las expensas comunes en base al porcentaje que tiene fijado por el reglamento de copropiedad. Generalmente los viejos reglamentos no establecen excepciones y se ha dado casos, por ejemplo, un caso, tener una planta baja muy grande, hay locales comerciales, incluso hay un edificio en el centro que yo administré durante un tiempo que hoy tiene un supermercado abajo. Ah, sí. Entonces, digamos, se fijó antiguamente el porcentaje en base a la superficie. Claro. Entonces, realmente paga una cifra, por lo menos pagaba, ¿no? Una cifra muy importante. Pero eso no se puede renunciar. Una vez que está determinado en el reglamento, digamos, las expensas son irrenunciables. Quedaría el recurso judicial. Esto después yo lo charlé también un poco en algún caso que tuvimos con el doctor Celaya. Quedaría el recurso judicial en estos casos que son muy flagrantes, digamos, tenemos toda una esquina, un local muy grande, de plantear algún principio para que lo decida la justicia. Pero los casos que conocemos de la jurisprudencia se han volcado siempre a mantener. Por eso lo que recomendamos, especialmente a los propietarios nuevos, que se involucren en la redacción del reglamento, porque al reglamento se le puede poner coeficientes diferenciales. Claro.
no los del PH. Claro, exacto. Entonces se puede hacer una ponderación de gastos donde los locales no concurran sobre eso, pero con un porcentaje menor, de todo modo que facilite el cálculo posterior. Claro, claro. Porque yo me he encontrado, no sé si te ha pasado con algunos reglamentos, dice, bueno, el local comercial no pagará las reparaciones del ascensor. ¿Y cómo hacer después cómo aplico el porcentaje menos eso? Tengo que hacer una fórmula de alquimia, porque claro, no es práctico. No. A ver, está bien, se rompió el ascensor, sobre él no paga, entonces paga el resto. Hay que hacer una fórmula polinómica que a veces no la entiende la persona que va a pagar y la otra persona. Claro. Entonces, en esos casos, como siempre decimos, Asamblea Soberana, lo que hemos hecho nosotros para remediar estas circunstancias es plantear a una asamblea extraordinaria una ponderación de las expensas y que la asamblea extraordinaria la apruebe con más de 2/3. Ajá, bien. ¿Ok? Sí. Entonces voy a decir, más de 2/3 del edificio están de acuerdo que a los locales de planta baja le hagamos esta bonificación y se absorba de esta manera. Bien. Pero ya queda un coeficiente nuevo. Claro. Sí. Y ahora tienen la posibilidad, por el Código Civil, le da la posibilidad de decidir aún sin estos 2/3 y ponerlo a consideración para que no haya oposiciones. Claro. Exacto. Entonces, el Código ha flexibilizado, digamos, la decisión del consorcio. Claro. Yo sostengo que hay algunos casos que son, digamos, no me sale la palabra, me disculpan, son impropias las expensas que pagan los locales comerciales. Sí, verdad. En relación a lo que paga el departamento. El departamento. Sí. Entonces yo volcaría a que se haga una presentación, una asamblea extraordinaria y se haga una ponderación de las expensas. Claro. Pero en principio, páguelas. Exacto. Perfecto. Ahí nos contestó Osvaldo. Osvaldo, es el turno de Irma, que nos pregunta sobre la obligatoriedad de desinfección en los edificios. Y nos pregunta si es obligatorio contratar empresas que estén registradas en la Municipalidad de Bahía Blanca. Esta señora ya había mandado la pregunta. Sí, quería zafar a toda costa. Se quedó. Sí, recuerdo que le contestamos que, claro, no la entiendo, a lo mejor no fuimos totalmente claros al explicar la ordenanza, que es la 7932, es la que dejaba la posibilidad, porque no está bien redactada, porque dice que solamente los edificios que tienen compactador o embolsador de residuos tienen obligatoria la desinfectación. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Suponemos yo comenté que era conveniente hacerlo, que era muy económico también y que había empresas en la municipalidad que tienen un registro. A ver, si usted tiene un edificio que no tiene compactador ni embolsador y quieren desinfectar, bueno, yo le aconsejo que lo hagan con las empresas que están normalizadas y que están registradas formalmente, porque bueno, son las que cumplen todos los protocolos de sanidad que le exigen las demás reglamentaciones. Es cierto, cualquiera puede hacer una tarea, no sé, comprar los elementos y desinfectar. Sí, pues yo me imagino que tener una calidad de producto distinta a estas empresas, o por lo menos... Yo lo que abogo es esa cierta responsabilidad. A ver, hay algunas cuestiones que no están reglamentadas. Por ejemplo, si usted quiere ver un pintor, no tiene que tener ningún registro. Ahora, si usted tiene que tener un servicio de ascensor, tiene que estar aprobado en Bahía Blanca por Electricidad y Mecánica, hay un registro que aprueba. Sí, no, más vale. Y que tiene responsabilidad que hace inspecciones sobre eso. Sí, no puede cualquiera meter mano en un ascensor. Entonces, porque están en juego también otras circunstancias. En el caso de la desinsectación, está en juego su salud. Yo estimo que las empresas que están registradas en la municipalidad, sí le hacen una valoración concreta de una u otra, porque es un listado y de ahí usted puede elegir. Lo mismo, a ver, ¿qué pasa con el gas? Hay gasistas matriculados que Camusi lo tiene un listado y bueno, esas personas están controladas y tienen una responsabilidad profesional para hacer un trabajo. Sí, se puede consultar en la página de Camusi que ahí sale el listado de... Por eso digo, Sí, a ver...
Creo que está clarito. Sí, sí. Aparte, insistimos con Osvaldo, ya lo dijimos, que es un valor, lo que es de la desinfección de insectos, Es muy bajo. es bajo, no es como para andar discutiendo, sinceramente, y vale la pena, vale la pena. Osvaldo, mira, esta pregunta que nos llega de Gabriela, que nos comenta. Hola, desde hace un año que estoy encargada de mi edificio por 4 horas y a la vez propietaria. ¿Puedo participar de las asambleas? ¿Qué decís a Gabriela? A Gabriela que sí, Bien. absolutamente, absolutamente. Es decir, el hecho de ser encargada y propietaria la faculta con todos los derechos a participar en las asambleas. ¿Tuviste un caso vos, Osvaldo? Tuve varios casos. Sí, mirá. Sí, No, sí, yo no me tocaba. Sí. Ya. A ver, a veces nos pasaba lo siguiente, voy un poco a lo común. A veces la persona que es encargada y a su vez es propietario, como un poco como le cuesta ir a la asamblea, porque claro, muchas veces se habla de los encargados, se habla de la limpieza, se habla de todas estas cosas, pero yo tuve varios casos, pero en uno de ellos, la persona realmente iba a todas las asambleas y cuando se terminaban de tratar todos los puntos del orden del día, Sí. que ella participaba en las expensas, en esto y demás, ella misma se retiraba y le decía a los vecinos que si querían conversar algún tema de su tarea, ella se retiraba. Está bien. Me pareció una delicadeza, ¿no? Por parte Sí, de la sí. encargada, decir, bueno, los dejo libres. No sabemos si después escuchaba No. por atrás de la puerta, pero no puede. No, y a veces es mejor retirarse porque capaz que... Sería impropio que le nieguen su asistencia, eso creo que la pregunta va a eso. Yo calculo que sí. Me ha pasado, Osvaldo, que sí me ha pasado que una portera sabía que iban a hablar de ella y me pidió que sin ser propietaria, la encargada, sabía que iban a hablar de ella, si podía asistir porque se quería defender. Un caso muy, muy puntual, ¿viste? Pero bueno, desistió, después dijo, mira, Luis, no, disculpame, pero sí, no. A ver, a la asamblea es de propietarios. Claro. Eso está totalmente. O sea, al ser de propietarios, Claro, sí. nadie puede concurrir que no Sí. sea propietario o Exacto. apoderado. Exactamente. Ahora bien, qué interesante lo que vos planteás, porque cuando hay estas dificultades con el personal y el personal viene al administrador y le plantea, porque vamos a ser sinceros, a veces hay enconos personales entre propietarios y el encargado, Sí, es verdad. que los administradores tenemos bastante dificultad de poder afrontarlos. Sí. Esto es normal, o sea, imagínense, a ver, yo tengo mi estudio en un edificio que tiene 74 departamentos. Claro. De los 74 son 74 personas, hay un par de encargados, como corresponde. No todo el mundo, digamos, entre comillas, se lleva bien con el encargado. No. Yo creo que el administrador debe dar lugar a una conversación de este tipo al encargado con el Consejo de Propietarios. Eso yo lo haría, pero no porque esté reglamentado. Claro. ¿Cómo para tener un acercamiento y limar aspereza? Primero que ustedes saben que yo soy insistidor con el tema del Consejo de Propietarios. Exacto. Sí. Pero daría esa posibilidad. Perfecto. Osvaldo, ya se nos fue el programa. Estuvo interesantísimo. Y bueno, los esperamos en ¿cuánto tiempo, Osvaldo? Quiero una semana, pero tendrían que darnos más tiempo. Sí, nos queda más corto, ¿verdad? Nos despedimos, Osvaldo. Nos vemos en la próxima. Gracias.